Para algunos, un símbolo de la naturaleza indomable. Para otros, una amenaza. De un momento a otro, su aullido se convirtió en un eco distante. El lobo fue exterminado, pero hoy intenta regresar. Los lobos nos mataban el ganado y no hacíamos más que defenderlos, o sea, defender el ganado. El problema no es buscar un culpable, va más allá de eso. Y él dijo, a mí no me importa la función que cumplan. Si yo veo un lobo, yo lo mato. Durante décadas, el lobo mexicano fue perseguido sistemáticamente hasta su desaparición. La distribución geográfica del lobo mexicano es muy extensa, abarcaba la parte sur de Estados Unidos, lo que es Arizona, Nuevo México y Texas, y a lo largo de las dos sierras madres que tenemos en el país, la occidental y la oriental, y hasta su convergencia, que es en el estado de Oaxaca. La campaña en contra de los lobos se retoma a mucho tiempo atrás, desde la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles ya traían un estigma en contra de la especie. Obviamente ellos ya tenían una cacería bastante atroz en Europa de las subespecies de lobo que se encontraban en Europa. Cuando ellos llegan a América, ven que la gran cantidad de lobos que existía en toda la parte norte y centro de América era muy abundante y aparte pues era venerada. Entonces para ellos esto fue como algo que no se podía concebir porque eran animales del mal. Entonces desde ahí empieza la cacería. Sin embargo, cuando empieza la introducción del ganado en el norte de nuestro país y en el sur de Estados Unidos, cuando empieza el auge fuerte en los años 40, 50, el lobo empieza a ser un problema porque pues empiezan a depredar a ese ganado recién introducido y pues eso no les gusta a los ganaderos. Como ya traían ese estigma, ¿no?, de que los lobos son malos, entonces empiezan a realizar campañas de exterminio en Estados Unidos. El gobierno les permite hacer estas campañas de erradicación y empiezan a hacer trampeos. Los trampeos eran jaulas, eran trampas estas de garra y un sinnúmero de herramientas para el trampeo y finalmente encuentran el veneno 1080. Entonces, durante los años 60 se da a la tarea a México de participar en esta campaña de exterminio del lobo. Estados Unidos les provee de este veneno, les provee de las herramientas para el exterminio y finalmente pues lo logran. Para 1976 Estados Unidos lo declara extinto. Al declararse extinto, automáticamente la lista de especies en peligro de extinción tiene como objetivo buscar la recuperación de esas especies. De un momento a otro, su aullido se convirtió en un eco distante. El lobo fue exterminado, pero hoy intenta regresar. Hasta el momento en que ya se dan cuenta que prácticamente no hay lobos mexicanos en vida libre, es cuando surge este interés binacional de reproducción en cautiverio para posteriormente llevarlos, si el programa de cautiverio era exitoso, a vida libre. Y traen a un trampero para hacer esta responsabilidad, ¿no? Traen a Roy McBride para hacer esto, ¿no? Que es una de esas cuestiones irónicas en el sentido de que Roy es el que captura y elimina a muchos de estos animales en el norte, ¿no? Pero es un proceso de evolución que es el resultado de un crecimiento poblacional en cautiverio, ¿no? La primera liberación ocurrió en 2011 en Sonora. Fue difícil porque pues mataron a 4 de 5 individuos que se liberaron, ¿no? Tercera más o menos en 2012 en Chihuahua, y a partir de eso se empezaron a hacer esfuerzos de reintroducción. Porque además el proceso de liberación no es nada más liberar. El proceso de liberación implica tener el permiso de los dueños de la tierra. Eso es la parte más complicada de todo este asunto. Desde 2012 hasta 2022 hubo muchas fluctuaciones en la población, ¿no? Así como se reintroducían
diferentes organismos, pues así se iban perdiendo. Y principalmente la pérdida pues estuvo asociada a causas humanas, básicamente las mismas causas que llevaron a la extinción en un principio de los lobos mexicanos. La primera pareja que se libera en Chihuahua, esa pareja fue muy exitosa, ¿no? O sea, estuvo bien el rol, ¿no? Como que no tenía elementos de por qué no ser exitosa, ¿no? Eventualmente matan a la hembra, el macho se mueve porque claramente ya no hay nada que lo mantenga en ese lugar y pues eventualmente se lo echan, ¿no? Los últimos datos que nosotros tenemos son prácticamente hasta principios de 2022. Desde entonces, los números callaron, como si el lobo se desvaneciera en la bruma del olvido. El respaldo principal del programa del lobo vino del gobierno federal a través del programa de conservación de especies en riesgo. Este programa aportó el financiamiento, el liderazgo, gracias a los comisionados nacionales, que se dio un impulso muy fuerte a los temas de conservación de especies en riesgo, principalmente con el lobo, pero en realidad tuvo un impacto en muchas otras especies. Esto generó una motivación importante. La gente empezó a ver los resultados de la inversión del gobierno en la recuperación de especies como el lobo, de tener 0 a tener algunas decenas de ejemplares. En ese momento hubo una coordinación interinstitucional muy valiosa. Era muy transversal lo que estaba realizando con la federación, con los estados y con diferentes actores. El problema es que este programa de conservación de especies en riesgo desaparece de un plumazo. En 2018, con la nueva administración, borran totalmente el programa y ya no hay ningún programa que lo sustituya. Y pensaron que era muy fácil integrarlo a otros programas, pero lo que hicieron fue diluir los recursos disponibles, diluir el entusiasmo y llegó al punto de que perdieron absolutamente el financiamiento para estos programas. Cuando las prioridades cambian, la naturaleza paga el precio, y en ese silencio también se pierden voces que luchaban por protegerla. Para algunos, el regreso significó incertidumbre, miedo y pérdida. Recuerdo perfectamente es que esa propiedad ya no quería los lobos. E incluso había dicho que si cruzaban para allá los iban a matar, ¿no? Pues siempre fue difícil porque un animal que habíamos combatido, mi papá lo había combatido, toda la región aquí, fue un combate binacional de hace ya muchos años, 50 años, para exterminar al lobo. Iba a regresar a las montañas una especie mexicana que no sabíamos qué era lo que iba a pasar. La mayoría de la gente estaba en contra porque no es el único depredador que tenemos aquí en la región. También tenemos los coyotes, que tenemos problemas con ellos, los pumas. Era más un no que un sí de que se reintroduzca el lobo en la región. A pesar de la mirada ajena, Eduardo abrió sus puertas al lobo. Quería ayudar, ver un futuro distinto. Pero pronto los conflictos llegaron de todos lados. Hoy carga con el rechazo, las pérdidas y el silencio de quienes prometieron apoyarlo. Al final, solo fue alguien que quiso hacer lo correcto. En su momento yo estuve de acuerdo porque cuando lo reintroducimos, el seguro ganadero te apoyaba todas las depredaciones. Entonces ha habido recursos limitados, se han estado limitando. Entonces ya que te digan que ya nada más son 2 o 3 depredaciones y la cantidad no ha aumentado, es muy poca la cantidad. Entonces al principio también aceptamos porque había otras condiciones. Entonces ahorita que ya cambiaron las condiciones, pues nos cambia totalmente el panorama. Y si al principio estábamos de acuerdo en que hubiera una compensación por la reintroducción, ahorita pues ya no la hay, ¿no? A lo mejor una vaca está entre los 15,000 y 20,000 pesos. Y un becerro igual pudiera estar a lo mejor cerca de los 20,000 pesos. Sí hemos tenido varias depredaciones a través de los años por lobo. Es una pérdida grande. Tengo vecinos a lo mejor con 10 vientres, 10 vacas. Oye, que lleguen y te maten 3 un lobo, te echa a perder tu economía. Son pastillas, es comida, es la gasolina para ir al pueblo, es todo. Si no le pueden dejar toda la carga para la introducción de una especie a los productores. Buscó respuestas, escribió, esperó
pero el silencio fue lo único que volvió. Dejé de apoyarlo, dejé de apoyar el proyecto por lo mismo, o sea, no le veía yo un futuro y les decía, no, yo sigo apoyando el proyecto, nada más muéstrenme un futuro para los animales, porque venían, los liberaban con noticias, salían, ya liberaban los animales y los subían, hacían su video y se olvidaban de ellos. Hemos hecho varias propuestas con el fin de que sea esto algo exitoso, pero pues no se ha escuchado y no ha tenido respuesta. Y entre todo, se quedó dividido y solo. De que vienen los vecinos gritándote, reclamándote porque dicen que son los lobos míos y que los lobos míos pues ya le mataron una vaca, a su becerro, han tenido pérdidas. Entonces es muy incómodo ver que tienen la razón al ver de que algo que yo acepté en introducir, que en un principio que si les iban a compensar a mis vecinos y me dijeron que sí y ahora veo que no, pues es como que un remordimiento que tengo. Pese a todo, aún creen en el lobo. Ya los hubieran matado, envenenado, ya les hubieran puesto una trampa, ya se hubieran organizado y hubieran hecho una cacería con trampas, esto. Todavía no aprovechan el hecho de que no se dan cuenta las organizaciones de que no los quieren matar. Pero si les depredan, pues se van a defender. El lobo no está por casualidad. Su presencia equilibra. Donde falta, la naturaleza se descompone en silencio. Estamos viendo cómo el cambio climático, o sea, se está recrudeciendo mucho, pues, eventos naturales, ¿no? Que ya no son tan típicos, ¿no? Cada vez son más atípicos. Lluvias torrenciales, inundaciones, sequías prolongadas, incendios forestales con una virulencia, ¿no? Y una capacidad de propagación y devastación que no habíamos visto antes, ¿no? O que si lo habíamos visto, por la gran integridad de los ecosistemas, la resiliencia de los ecosistemas, es decir, la capacidad que tienen para recuperarse, era mucho mayor, ¿no? Entonces, a lo mejor puede decir la gente, bueno, ¿y pues qué tiene que vuelva a haber lobo si ya llevan muchas décadas que no hubo? Pues es a lo que voy, es que cuando los ecosistemas tienen todas sus especies y están interactuando de la manera que es posible, ¿sí? Esos ecosistemas se hacen más fuertes, se hacen más resilientes y los servicios que nos prestan, entre ellos mitigar pues esta virulencia o este impacto del cambio climático, se va a lograr, pero teniendo todos los componentes del ecosistema, ¿no? Pues por eso que realmente es tan importante. Concretamente, pues hay el caso y los estudios de los lobos en Yellowstone, que no es solo el impacto que tiene el lobo en retirar, digamos, los animales débiles, los enfermos de una manada de ungulados o de herbívoros, sino también es el impacto que genera en la conducta de las manadas, que ya no pueden pastar con la misma tranquilidad, y eso tiene también un impacto en la regeneración de la vegetación y demás. Entonces, a final de cuentas, el depredador tope tiene esa función de especie clave en su ecosistema. Por otro lado, sirve como una especie de especie indicadora de la capacidad del hábitat de sostener todos los niveles de la cadena trófica. Y eso es lo importante también del lobo mexicano. Sobreexplotación del medio ambiente, reducción de las presas silvestres, por lo tanto mayor afectación al ganado, por lo tanto más agresión contra el depredador. Las poblaciones silvestres están teniendo pues problemas para mantenerse en sus números por la misma sequía y estas implicaciones ahorita ambientales que se están generando, pues también de alguna manera por el cambio climático, que no hemos acabado de documentar hacia dónde va todo esto, ¿no? Y es que en esta historia, ¿quién es realmente el villano? Todo lo que amanecía o aparecía muerto era el lobo. Llegó un momento en que, pues sí, o sea, nos dábamos cuenta que había mucha desinformación, había mucha
muchos mitos todavía en la cultura, ¿no? O sea, nosotros nos formaron en temas meramente biológicos, ¿no? En conocer cuál es la historia natural de la especie, el nombre científico, cómo se comporta. Todas esas situaciones pues las aprendimos en las aulas, ¿no? Pero no tuvimos una materia, por ejemplo, de solución de conflictos, de negociación. Entonces, para nosotros fue ensayo y error, aprender, como dicen comúnmente ahí, aprender por las malas. Hubo que trabajar mucho en educación ambiental, hubo que trabajar y aprender nuevas cosas, ¿no? O sea, nosotros poco a poco fuimos aprendiendo peritaje, ¿no? En el tema de las depredaciones, para demostrarle a los productores cuándo se trataba de una depredación y cuándo se trataba de alguna muerte por alguna otra causa, que muchas veces romantizamos esta parte de la conservación, de decir, no, es que tenemos que conservar por el simple hecho de conservar, porque pues es nuestro deber como una especie más en el ecosistema. Sí, ciertamente, ¿no? Pero también la gente tiene que gestionar recursos para, para sobrevivir, ¿no? Al final de cuentas, la ganadería es un medio de vida y que se ve afectado cuando hay una depredación. Porque coexistir no solo exige paciencia, también requiere apoyo real, justicia y soluciones que den frutos en la vida cotidiana. Actualmente estamos trabajando en que la comunidad vea un beneficio de tener a los ejemplares cerca de sus comunidades, ¿no? Como es formar brigadas de monitoreo comunitarias, es decir, que la misma gente de las comunidades se incorpore a la generación de información de los ejemplares de lobo, ¿no? Que aparte, los integrantes de estas comunidades que participan dentro del proyecto, pues sirven como difusión de esta información, ¿no? O sea, le platican al vecino, al compadre, a los familiares, ¿no? A los hijos, pues mira, es que en realidad, pues mucho tiempo creímos que funcionaba así y en realidad no lo es. Y ahora tengo las pruebas porque pues ahora yo veo las fotos, yo veo las cámaras trampa, veo las huellas, ¿no? Ahora que ya aprendí a hacer este peritaje de eventos de depredación, ahora sé cuándo se trata de una depredación, cuándo no. Entonces, ellos empiezan a transmitir esa información dentro de la comunidad y esto, pues, te digo, ayuda mucho a suavizar, ¿no? La visión que tienen los integrantes de las comunidades ante especies de depredadores, como es el lobo mexicano. Cuando nos iniciamos en el proyecto, o sea, encontrábamos lobos muertos, ¿no? O sea, por disparo o atropellados, ¿no? Conforme fueron pasando los años y conforme fuimos trabajando más con la gente, pues ahora es diferente, porque ahora nos hablan, ¿no? Nos dicen, oye, pues hay un lobo aquí en el rancho, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, o sea, ellos bien podrían dispararle, desaparecer el cadáver y nadie sabe y nadie supo, ¿no? Pero ahora se están tomando la molestia, pues de avisarnos y ver qué opciones hay para no matarlo. O sea, digo, anteriormente era pues ir a buscar un cadáver y ahora es más bien un diálogo ya, en el cual la gente le está teniendo una consideración a la especie. Es fácil hablar de conservación desde lejos, pero en el campo también hay duelo. Ser empático con los ganaderos es entender que detrás de cada animal perdido hay repercusiones que pueden ser muy dolorosas. Pues hay que entender al ganadero para poder ofrecerle soluciones que tengan que ver con la ganadería. Entonces ahí fue este productor, o sea, era tanto su coraje que empezó a llorar, ¿no? Es que tengo que pagar la escuela de mis hijos, es que tengo que darle de comer a mis hijos, a mi familia. Él buscaba una solución en el sentido de que, bueno, pues o sea, ya toleré estas dos depredaciones, pero no puedo más. ¿Por qué? Pues porque sí vas a afectar gravemente mi economía, ¿no? Y mi intención no es matarlos, pero pues necesito que tú me des una alternativa, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo entendí que los proyectos de este tipo, pues, tienen que llevar una dimensión humana. Años después, este mismo ganadero que en ese entonces estaba muy enojado, ahora trabaja
en el proyecto, ¿no? O sea, es parte del equipo, ha firmado documentos en los que permite o está dispuesto a recibir ejemplares para que se liberen en su predio. Tienes que trabajar mucho, pero tienes que conocer su negocio y buscarles alternativas que sean reales, ¿no? O sea, el ir a poner unas lucecitas para que los lobos no se acerquen en la noche al ganado es una parte, pero eso no soluciona las cosas. Hoy, en algunas regiones, el lobo camina otra vez, pero no lo hace solo. Algunos cuentan historias con palabras, otros con luz. Santiago fue testigo de un momento que muchos soñaban: los lobos volviendo a la vida libre. Entonces veo que llega la hembra alfa a esa roca, se sube, entonces ya queda descubierta de todos los matorrales y pues ahí ha sido una de mis grandes experiencias de vida, ¿no? Como persona y como fotógrafo de conservación. Y entonces de repente ya del lado izquierdo sale uno de los lobeznos, ya saluda a la hembra, empiezan a olfatearse, veo yo que la cría, el lobezno, le olía mucho y como que le mordía un poquito de aquí en la garganta y cada vez ya fue un poco más intenso hasta que la hembra lo marcó así de manera bastante fuerte, ¿no? Como que estate quieto, ¿no? Y entonces ya de repente veo que la hembra empieza a hacer movimientos como para querer regurgitar. Entonces yo ya entendí que la cría lo que estaba haciendo era provocarle la regurgitación porque la hembra, de donde había cazado, pues había traído piezas de carne, de alimento, ¿no? Para alimentar, valga la redundancia, a las crías, a los lobeznos. Todo eso era pues viendo, asimilándolo, ¿no? Grabándolo, porque sabía que era un hecho único que no creo que volviera a ver, ¿no? En mi carrera, y pues tirando fotos. Detrás de cada liberación hubo cuidado, ciencia y paciencia. En cautiverio también empieza el regreso. Básicamente, en estos lugares, que hay 24 en México, que conservan al lobo bajo cuidado humano, su principal importancia, igual que para el lobo como para otras especies, es la conservación del banco de germoplasma o de plasma genético o de banco de genética viva. Entonces, el seguir conservándolos en estos lugares pues nos ayuda a mantener esas pequeñas semillas para llegar a la reproducción más adelante y establecer programas de liberación. Entonces tenemos ya un tope, estamos rebasados hasta que no se logre el tema de la liberación. Pero básicamente la competencia contra el lobo principalmente somos nosotros mismos. Es una especie súper dinámica y súper inteligente. Entonces trabajamos con ella, ¿no? Y tenemos que aprender a entenderla en su biología y en su psique de cómo es. Si no hubiera habido zoológicos que en su momento se esforzaron, invirtieron recursos y han seguido invirtiendo recursos en manejar esta especie bajo cuidado humano durante todos estos años, la especie estaría extinta. Así. Hay esperanza, pero también hay vacíos. El futuro del lobo mexicano aún se escribe día a día. Tú puedes llegar a la gente que tiene los tomadores de las decisiones, ¿no? Políticas en torno a la conservación, con la fotografía, con una buena historia, ¿no? Con una buena documentación. Puedes llegarles y puedes cambiar opiniones, ¿no? Puedes generar admiración, ¿sabes? Aparte puedes generar grandes focos de atención sobre proyectos o sobre esfuerzos que se hacen. Principalmente, si conservamos al lobo, conservamos su ecosistema. Conservar un ecosistema es conservar agua. Conservar agua es mantener nuestra vida, ¿no? Tenemos que buscar también la forma de que la comunidad pueda tener las experiencias positivas
con la presencia de los depredadores. No es lo mismo que alguien local diga, pues sí, el biólogo dice que no va a pasar nada, a que yo tenga la experiencia, mira, no está pasando nada. Obviamente llegar a eso no es fácil. Es como el juego del Jenga, ¿no? O sea, tú vas quitando las piezas, las especies, y obviamente la torre se va debilitando, ¿no? Y regresarlas es de alguna forma consolidar o hacer más fuerte esa torre, ¿no? Para evitar que se caiga. Prácticamente en estos procesos, tal vez más del 80% incluso del trabajo debe ser con la gente. El lobo ha regresado. Ahora la verdadera pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que nunca vuelva a desaparecer?